Sobre el procés se han publicado, hay un listado elaborado por el Servicio de Bibliotecas de la Generalitat, 700 libros. 700 libros. Yo creo que en parte el procés sirvió o vivió de esa autorreferencialidad constante y que una parte muy considerable de la ciudadanía de Cataluña lo vivió de una manera militante, religiosa, y para mucha gente fue el descubrimiento del activismo político, y no querían que nunca acabase, querían que continuase siempre. La mayoría de estos libros, si están publicados en catalán, defienden una posición. Si están publicados en castellano, defienden otra. Es curiosísimo. Y los responsables saben catalán y castellano simultáneamente. Creo que es de los pocos libros relacionados con eso, que salieron tanto en catalán como en castellano. A la vez yo lo escribí originalmente en catalán, pero el hijo de hecho lo escribí en castellano. Tengo la suerte de ser un escritor bilingüe. Y ya os digo, durante bastantes meses, con la sensación de que se habían roto aspectos importantes, el libro tuvo una cierta difusión, y yo no esperaba ser un comentarista político, y el libro me convirtió en algo parecido a eso. Lo había olvidado porque creo que lo que hemos vivido en Cataluña con posterioridad, básicamente con el encarcelamiento de los políticos, con la situación de Puigdemont y otros actores de ese momento que se instalaron al extranjero. Yo no cargo de significación en la palabra exiliado, me incomoda, pero entiendo que haya gente que la use. Y todo digamos, las consecuencias penales que generó ese episodio dificultaron muchísimo durante los meses posteriores de la crisis catalana del 17 que pudiera pensarse en algo, no exactamente una solución, pero sí una salida a una situación que sería complicada excesivamente. Yo creo que sería complicado para nada. El rendimiento de esa apuesta política ha sido nulo. Ha sido una cantidad de años invertidos para llegar a plantear un desafío con escasísimas fuerzas reales para poderlo acometer, pero al mismo tiempo habiendo generado una ilusión enorme entre miles de ciudadanos, yo creo que con una escasísima cultura política para entender la magnitud del desafío del que estaban participando. El día que los líderes sociales fueron encarcelados, y por tanto se evidenció hasta qué punto el Estado tenía mecanismos para desactivar lo que yo creo que en unas horas concretas del 1 de octubre provocó un vacío de poder del Ejecutivo. Y eso, cuando escribí el libro, no lo había pensado y lo pienso hoy, que durante unas horas aquella escenificación de un referéndum sin que la inteligencia del gobierno pudiese haber organizado las urnas y hubiese esa movilización popular para votar, fue una cosa tremenda. Y creo que el gobierno Rajoy fracasó porque había asegurado que eso no ocurriría y ocurrió. Yo lo cuento en el libro, yo no quería ir a votar, consideraba que eso no tenía ningún sentido, y finalmente decidí ir a votar en blanco al ver las cargas de la policía. Si no hubiese habido esa gestión, a mí me hubiese dado relativamente igual, pero saber que había vecinos que llevaban a sus hijos al mismo colegio que los míos, y que simplemente por el hecho que yo estaba votando estaban sufriendo ese momento de pánico, fueron unas horas muy extrañas. No tengo claro si me hubiese ocurrido si volvería a votar, tiendo a pensar que no, pero la emocionalidad de esos días fue muy intensa, y por tanto la digestión del fracaso, y sigo pensando que lo que ha ocurrido después es, por una parte, esa vivencia del duelo, y por otra, una reactivación inesperada de un nacionalismo español que ahora está por todas partes,
y que lo está de una manera que yo creo que no es sana para la calidad de nuestra democracia, que es la democracia española. En un ejercicio de comparación, no hay parlamentos en el resto de Europa con una presencia tan alta de partidos que son exclusivamente regionales. Y eso es un problema. Y la arquitectura institucional española no ha construido un espacio donde sean debatidos los problemas exclusivamente territoriales. Eso debería ser el Senado y no ha sido así. La no resolución de este problema, el no dotarse de instrumentos institucionales que permitan una discusión no en el ámbito estrictamente legislativo, sino en el territorial, yo creo que es un problema y la consecuencia más evidente es que tenemos un Parlamento cada vez más cantonalista. En las últimas elecciones que hemos tenido, las de Castilla y León, los partidos, digamos, provinciales tuvieron algunos una buena representación y era interesantísimo escuchar el día después alguno de sus portavoces. Recuerdo una portavoz, yo estaba en la SER, la entrevistaron y ella decía: yo no sé con quién voy a pactar. Yo lo que quiero es que llegue esa carretera al pueblo de la gente que me ha votado. Era un voto exclusivamente por un interés no ideológico. Quiero lo que tienen los otros. Porque si yo pago por nosotros, ¿por qué no puedo tenerlo? Me parece muy razonable ese planteamiento, pero básicamente impide tener una visión de conjunto. Y eso es un problema. Entonces yo tengo una hipótesis para explicarme en parte por qué eso ha pasado. Cuando estábamos encerrados en casa, un instituto en Valencia, el Laboratorio de Análisis Público, impulsado por la Generalitat Valenciana, publicó un estudio titulado Madrid, Capitalidad, Economía del Conocimiento y Competencia Fiscal. Y allí hay algunos datos que a mí me parecen de enorme interés. Doy datos puntuales. El nivel de renta media de los habitantes de Madrid es de 35.000 euros anuales. Es un 36 más que la media española. El 44,5% de las 1.000 primeras empresas están en Madrid y acumulan el 56% de los ingresos. Esas empresas reciben prácticamente el 75% de las licitaciones que hace el Estado de todo tipo de políticas públicas. El 21% de los empleos cualificados están en Madrid. El 40,4% de la población tiene estudios universitarios, mientras la media española es del 30,8%. Yo creo que eso es un cambio histórico que se produce, que se acelera en dos momentos distintos. Entre 1930 y 1980, la línea ascendente de Madrid es la que crece más del conjunto del país y es también la que crece más entre el año 2000 y el 2018. Y es también entre el 2000 y el 2018 cuando la línea de Cataluña pasa a la segunda posición y no deja de bajar. Eso es definitivo para que haya una crisis del statu quo español. Y la constatación de esa dinámica de consolidación de un polo y de decadencia de un polo tiene consecuencias políticas que no tenemos manera de abordar en España si no las planteamos en términos de competencia nacional. Yo creo que es un error. Y mientras no se arbitren esos mecanismos, la dinámica es de concentración del poder en Madrid. Eso es clarísimo, por ejemplo, en medios de comunicación. Prácticamente no hay medios de comunicación que piensen el conjunto de España que no estén en Madrid. En cambio, entiendo que el periódico que más debe leerse en Murcia es La Verdad, pero La Verdad fundamentalmente habla de Murcia. No sé si a través de ese periódico uno puede hacerse con una idea completa de cómo funciona España. Si quieres hacerte una idea completa de cómo funciona España,
escucharás emisoras de radio que básicamente emiten desde Madrid, que sus colaboradores piensan desde Madrid y los medios de comunicación fundamentalmente son desde Madrid. De manera que la imagen que proyectan es la de la naturalidad de esta dinámica consolidada de concentración de poder. Algo que no sabíamos o que no habíamos asumido como problemático y que yo creo que tendemos a considerar que es un problema, es que esa capacidad de captación de inversiones y talento hace que el resto de territorios de España, donde no hay un horizonte de crecimiento interesante para las nuevas generaciones, lo comentábamos en el coche cuando veníamos, la gente valiosa de Murcia, en parte de Valencia, en parte de Girona o de Galicia, su horizonte de éxito profesional solo sea uno. En España solo es uno. Que los mejores, para tener un mejor desarrollo profesional, van al lugar donde pueden progresar. Y ese es uno, y antes no era solo uno. El caso vasco, yo creo que funciona de una manera auténticamente autónoma. La excepción fiscal les da una semi-independencia, están en un régimen óptimo para ellos. Y el caso catalán es distinto porque había tenido capacidad de atracción de capital y talento español y lo ha perdido. También por la política, también por la apuesta mayoritariamente aceptada por los catalanes de que el catalán sea la lengua de referencia. El efecto de arrastre de la capitalidad sin poder ser contrastado, yo creo que hace que haya una consolidación de poder que tiene el ejemplo más claro en el tipo de fiscalidad que la Comunidad de Madrid ha impulsado desde que gobiernan básicamente los gobiernos del Partido Popular con enorme éxito, porque defienden un modelo que apoya en la mayoría de las ciudadanos de la comunidad. Intento pensar que como el afán de ruptura con esa movilización popular enorme que hubo en Cataluña tiene una carga nacional que nos interpela con sentimientos que son muy profundos de todos, dificulta hacer un análisis, digamos, más material de los motivos que gestaron esa crisis. Esa crisis se gestó por muchos motivos, por políticas de nacionalización de la Generalitat, porque siempre que se ha podido votar en libertad en Cataluña, prácticamente siempre han ganado partidos nacionalistas. Nunca había habido una experiencia de autogobierno tan extensa como la que hemos vivido gracias al Estado del 78. Pero finalmente hay despliegues de ese Estado que yo creo que mayoritariamente en Cataluña han sido percibidos que eso no es lo que se esperaba que ocurriese. Eso me gustaría conocer vuestra opinión. Es decir, cuando se funda el Estado a través del 78, a través de la Constitución, y se distingue en el artículo 2 entre nacionalidades y regiones, esa distinción semántica que a la larga no va a tener traslación política, fue vista como un logro de las nacionalidades históricas. Sin nacionalidades históricas no habría habido esa distinción. Nadie tenía la necesidad de ese reconocimiento de la diferencia que se establece. Unas son nacionalidades y otras regiones, que es algo que de entrada podría tener un desarrollo político. Había una promesa de asimetría que en el caso vasco se produjo, en el caso de Madrid se ha producido sin pensarlo, sin estar previsto por la capitalidad, y que en el caso catalán es vivido como una frustración. Es decir, ese despliegue no había de convertir a todas las autonomías que fuesen iguales. No es una cuestión naturalmente de derechos, pero sí que el recorrido histórico del catalanismo presuponía que las instituciones de autogobierno regionales no serían iguales en el conjunto de España. Nacionalista, que ha tenido como concreción la creación de un Estado autonómico donde la mayoría de las autonomías tienen las mismas competencias y las mismas capacidades de autogobierno
y la catalana sistemáticamente frustrada porque tiene una ambición más alta que las del resto. Hoy creo, antes de ayer, el Parlamento de Cataluña aprueba una ley relacionada con la vivienda. Se impone en el Constitucional y se tumba. Sistemáticamente, es decir, sistemáticamente hay la voluntad de tener una capacidad de ejercer el poder político por parte en la legislación que aprueba el Parlamento, que después se ve frustrada en el Constitucional. Y eso, yo creo que para la mayoría de la ciudadanía de Cataluña no era algo pensable en el despliegue del Estado. Es decir, no habría ruptura porque habría una simetría. Y esa es la idea del... yo creo que quien mejor lo formuló fue el presidente Maragall cuando habló de federalismo simétrico. Lo que pasa es que eso implica que le estás diciendo a tus conciudadanos del resto de España que ellos no tienen los mismos derechos a tener una institución de autogobierno como la tuya. Y eso, digamos, que aquí hay yo creo que hay algo casi imposible de resolver si no aceptamos que la vocación de autogobierno fundacional del Estado no era la misma en todas partes y que para unos en su despliegue ha sido frustrada. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? No lo sé. Antes Antonio me comentaba, bueno, ¿va a servir de algo la mesa de diálogo que teóricamente, por ahora es más un parque que otra cosa, y creo que no puede ser otra cosa, hay entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de coalición? A mí me parece prácticamente imposible de resolver en términos políticos este conflicto. Y que la no resolución lo que intensifica es la decadencia catalana, que no tiene capacidad para generar otro proyecto que sea atractivo para la mayoría de la ciudadanía. Yo creo que la mesa de diálogo lo que puede servir es para ir resolviendo las nefastas consecuencias penales que tuvo la respuesta de una parte del Estado al desafío del 17 y que está generando muchos problemas. En este sentido, me parece que los indultos fueron muy útiles. Pero no está claro que, dada la posición del gobierno independentista, pueda avanzarse, porque básicamente lo que se está pidiendo es una reivindicación de soberanía que la Constitución no permite. Pasado si no se resuelve el problema, yo creo que el enquistamiento de los problemas acaban teniendo consecuencias y que la no resolución o que la mesa de diálogo no dé frutos fuerza a quien apuesta más por ella, que es Esquerra Republicana, a boicotear los presupuestos generales del Estado, aunque considere que son buenos. Pero al no haber avances en otro sentido, pues está esa confrontación que no es productiva, sino que es esterilizadora. Y yo diría que estamos aquí y con una diferencia fuerte respecto a lo que vivimos entonces y con la conciencia de que no se ha resuelto, que es que nos han pasado cosas muy gordas que no esperábamos y que ese problema lo hemos relativizado. Cuando tú tienes que enfrentarte a lo que ha sido el COVID, cuando se tiene que dar respuesta a una crisis política como la que vive Europa con la invasión ucraniana, pues de repente te das cuenta que estos problemas son problemas pequeños, pero sí creo que el no darles respuesta dificulta, intensifica la decadencia catalana, dificulta la gobernabilidad española y además una resolución al problema que pensase estas disfunciones territoriales que tenemos sería útil para todos, pero para eso necesitaríamos una ambición política que yo creo que nuestros políticos actualmente no tienen.